Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha sacudido las redes sociales y ha dejado a muchos preguntándose, ¿realmente vale la pena cambiarlo todo por amor? Y es que el título lo dice todo, Afra cambia todo por Mert. Su decisión sacude su relación. Una frase corta pero que esconde un torbellino de emociones, decisiones difíciles y sobre todo, un cambio radical en la vida de Afra. Como siempre antes de empezar, les recuerdo que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias, análisis y debates. Créanme, tenemos mucho para compartir con ustedes. Hoy vamos a desgranar esta impactante noticia, analizaremos las implicaciones de una decisión tan drástica y, lo más importante, intentaremos entender qué hay detrás de este sacudón en la relación de Afra y Mert. ¿Fue una decisión impulsiva? ¿Fue el resultado de un amor tan profundo que eclipsó todo lo demás? ¿O quizás hay factores que aún no conocemos? Vamos a empezar por el principio, desmenuzando la situación. Afra, una figura que probablemente muchos de ustedes conocen, hemos seguido su trayectoria, sus logros, y de repente, un giro de 180 grados. El titular nos sugiere que ha decidido sacrificar todo. Y aquí es donde entra la intriga. ¿Qué significa todo en este contexto? Estamos hablando de su carrera, de su independencia, de sus sueños personales, de su círculo social, de su estabilidad. La ambigüedad del titular es intencionada, nos atrapa y nos invita a querer saber más. Y por otro lado, tenemos a Mert. ¿Quién es Mert? Es él la razón principal, el catalizador de este cambio monumental. Es un amor tan avasallador que ha hecho que Afra ponga en pausa, o incluso abandone, todo lo que antes era importante para ella. Las relaciones, cuando son intensas, pueden llevarnos a lugares inesperados, a tomar caminos que nunca imaginamos. Y cuando el amor es el motor, a veces las consecuencias pueden ser tanto maravillosas como desafiantes. Analicemos un poco el impacto de una decisión así. Imaginen por un momento estar en la piel de Afra. Dejar atrás lo conocido, lo seguro para embarcarse en una aventura incierta, pero impulsada por sentimientos profundos. Esto no es algo que se tome a la ligera. Implica valentía, sí, pero también puede implicar un riesgo considerable. ¿Cómo afecta esto a su identidad? ¿Se está reinventando Afra, o está perdiendo una parte de sí misma en el proceso? La frase «su decisión sacude su relación» es crucial. Esto no solo afecta a Afra, sino que también repercute directamente en Mert. ¿Cómo reacciona él ante este cambio radical? ¿Está preparado para asumir la responsabilidad que conlleva que alguien haya dado un vuelco a su vida por él? O quizás, esta decisión genera nuevas presiones y expectativas dentro de la propia relación. El amor, cuando se convierte en el centro de todo, puede ser una fuerza poderosa, pero también puede ser una carga si no se gestiona con equilibrio y comunicación. Podríamos plantearnos diferentes escenarios. Quizás Afra ha decidido mudarse a otra ciudad, dejando atrás su trabajo y su vida social, para estar con Mert. O tal vez ha tomado un camino completamente diferente, emprendiendo un nuevo proyecto o dedicándose a algo que Mert le ha inspirado. La clave está en la magnitud de lo que ha cambiado. Si Afra era una persona con una carrera consolidada, con metas claras y un futuro predecible, un cambio tan drástico, impulsado por una persona, es algo que merece ser analizado con detalle. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza del amor y de las relaciones? Nos recuerda que el amor no siempre es un camino de rosas. A veces requiere sacrificio, requiere valentía, requiere salir de nuestra zona de confort. Y también nos muestra que cada relación es un universo aparte, con sus propias reglas y sus propios desafíos. Lo que para una pareja funciona, para otra puede ser un desastre. Es importante no juzgar a Afra o a Mert sin conocer todos los detalles. A menudo en las redes sociales, solo vemos la superficie. Las historias que se cuentan son fragmentadas, y es fácil caer en juicios precipitados. Sin embargo, podemos usar este caso como un punto de partida para reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias decisiones y sobre el papel que el amor juega en ellas. ¿Qué factores crees que han llevado a Afra a tomar una decisión tan radical? ¿Crees que el amor verdadero justifica dejarlo todo atrás? ¿O hay límites que no deberían cruzarse?
Estas son las preguntas que nos gustaría que se hicieran mientras reflexionamos sobre esta historia. Podríamos hablar también de la presión social. En una sociedad que a menudo valora la independencia y el éxito individual, una decisión como la de Afra podría ser vista como contradictoria, o incluso como una debilidad por algunos. Sin embargo, también podría ser vista como una muestra de valentía y de una profunda conexión emocional. Y en cuanto a Mert, ¿cómo debe sentirse él al saber que su presencia en la vida de Afra ha provocado un cambio tan significativo? ¿Siente el peso de esa decisión? ¿O se siente abrumado por el amor y el compromiso que Afra le ha demostrado? La comunicación y la comprensión mutua son vitales en estos momentos. Pensemos en las posibles repercusiones a largo plazo. ¿Será este un cambio que Afra no lamentará en el futuro? ¿Habrá encontrado una felicidad duradera, o se dará cuenta de que ha perdido algo valioso en el camino? El tiempo, como siempre, será el mejor juez. Pero más allá de Afra y Mert, ¿qué aprendemos de esta situación? Nos enseña sobre la importancia de conocernos a nosotros mismos, de tener claro qué es lo que realmente queremos en la vida, y de cómo el amor, si bien es una fuerza maravillosa, debe complementar nuestras vidas, no consumirlas por completo. Un amor sano idealmente nos impulsa a crecer, a ser mejores, a alcanzar nuestras metas, pero sin que tengamos que renunciar a la esencia de quienes somos. Quizás Afra ha encontrado en Mert un compañero que la inspira a explorar nuevas facetas de sí misma, a desafiar sus propios límites de una manera positiva. O quizás, como mencionábamos antes, la situación es más compleja y requiere una evaluación más profunda de las motivaciones y las expectativas. El titular, Afra cambia todo por Mert. Su decisión sacude su relación, nos deja pensando. Y esa es precisamente la intención, ¿verdad? Generar debate, generar reflexión, y sobre todo, invitarnos a considerar nuestras propias vidas y las decisiones que tomamos. Ahora, para ir cerrando este vídeo, y resumiendo un poco lo que hemos conversado, hemos explorado la impactante decisión de Afra de cambiarlo todo por Mert. Hemos analizado el posible significado de todo en este contexto, la profunda influencia de Mert en su vida, y cómo una decisión tan trascendental inevitablemente sacude los cimientos de su relación. Hemos reflexionado sobre la valentía, los riesgos, la identidad personal, y la naturaleza del amor que puede llevarnos a tomar caminos inesperados. Y lo más importante, hemos utilizado esta historia como un espejo para mirarnos a nosotros mismos, para cuestionar nuestras propias prioridades y la forma en que el amor se integra en nuestras vidas. Espero sinceramente que esta conversación les haya resultado intrigante e informativa y, sobre todo, les haya invitado a pensar. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué creen que significa cambiarlo todo? ¿Han vivido alguna situación similar en sus vidas, o conocen a alguien que lo haya hecho? Déjenme sus pensamientos, sus experiencias y sus preguntas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y me encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y creen que esta historia merece ser compartida, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, o con quien creen que pueda interesarle esta reflexión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan nuestro contenido. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y tomen decisiones con sabiduría y con el corazón.